La casa siempre olía a madera vieja y a café recién hecho por las mañanas. Desde que Mateo se mudó con su madre a ese lugar, tras el segundo matrimonio de ella, todo parecía tener un ritmo distinto, más lento, más silencioso. Luis, su padrastro, era un hombre de pocas palabras, de gestos medidos y mirada serena, como si cada cosa que hacía estuviera pensada de antemano. No era frío, pero había en él algo que imponía respeto. Durante los primeros meses, Mateo mantuvo la distancia. Lo observaba sin querer hacerlo, intentando descifrar en qué punto ese hombre había logrado ganarse la confianza de su madre tan rápido. Pero con el paso del tiempo, la convivencia se hizo más natural. Los desayunos compartidos, los fines de semana en el jardín, los silencios cómodos mientras cada uno leía en su rincón. Sin embargo, algo cambió aquel verano. El calor caía espeso sobre las cortinas y las paredes parecían guardar cada sonido. La madre de Mateo había viajado por trabajo, y por primera vez en mucho tiempo la casa era solo de ellos dos. Luis trabajaba desde su pequeño despacho, y Mateo pasaba las tardes leyendo o mirando películas antiguas en el salón. Todo era normal, y sin embargo, no lo era. Había algo en el aire, algo que no tenía nombre, una corriente invisible que los mantenía atentos como si esperaran un gesto que aún no llegaba. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las persianas y teñía el suelo de líneas doradas, Mateo bajó las escaleras con el libro aún en la mano. Llevaba una camiseta ligera, el cabello despeinado por el calor. Luis estaba en la cocina, sin camisa, reparando una vieja cafetera. El sonido metálico del utensilio llenaba el silencio, y cuando levantó la vista, sus miradas se cruzaron. Fue un instante, pero algo se encendió en el aire. ¿Quieres un café?, preguntó Luis con voz grave, amable. Sí, claro. Mateo se acercó, apoyándose en el marco de la puerta. El vapor comenzó a salir de la cafetera, y el aroma se mezcló con el del aceite de madera que Luis usaba en sus manos para reparar objetos. Era un olor familiar y extraño a la vez, y Mateo sintió una punzada de nervios en el pecho. Luis notó su incomodidad y sonrió apenas, esa sonrisa corta que parecía esconder algo más. No tienes que llamarme Luis si no quieres, dijo de pronto sin apartar la mirada del café. Puedes decirme Lu. Todos mis amigos lo hacen. Mateo asintió, aunque la palabra no le salió. Lu. Era un nombre que sonaba demasiado cercano, demasiado íntimo para alguien que aún intentaba ver como parte de la familia. Luis se giró para servirle una taza, y al hacerlo, sus brazos rozaron los de Mateo. No fue un contacto fuerte, apenas un roce, pero el cuerpo de Mateo reaccionó antes que su mente. El calor subió por su piel, y por un segundo se le olvidó cómo respirar. Luis también se quedó quieto, con la mirada perdida en el vapor que subía entre ambos. Perdón, susurró Mateo dando un paso atrás. No pasa nada, respondió Luis sin apartarse. Fue un accidente. El tono de su voz era distinto, más bajo, más lento. Mateo se obligó a mirar hacia otro lado, pero sentía como la presencia del hombre lo seguía, como si su sombra lo envolviera. Tomó la taza entre las manos, tratando de ocultar el leve temblor de sus dedos. «Hace calor hoy», dijo buscando romper el silencio. «Sí», respondió Luis observándolo, «pero a veces no es el calor de fuera el que más se nota». Mateo no supo qué responder. Sus palabras quedaron flotando, pesadas, con un significado que no se atrevía a descifrar. Se sentó en la mesa y Luis hizo lo mismo, frente a él. Ninguno bebió el café. Lo único que se oía era el zumbido del ventilador y los golpecitos nerviosos de Mateo contra la porcelana. Luis lo miró de nuevo,
con esa calma que desarmaba. Te has hecho mayor, ¿sabes? Ya no eres el mismo chico que llegó aquí hace un año. Mateo sintió que algo se movía dentro de él. Una mezcla de orgullo y algo más oscuro, más profundo. Supongo que todos cambiamos. Algunos más de lo que creen, susurró Luis. Hubo un silencio, largo, cargado de electricidad. Afuera los grillos empezaban a cantar y el aire parecía detenerse. Luis se levantó despacio, rodeó la mesa y se detuvo junto a él. Mateo lo sintió demasiado cerca, su respiración mezclándose con la suya, el calor de su piel tan real que casi podía oír su pulso. No tienes que estar tenso conmigo, murmuró Luis con voz baja. No hay nada raro aquí. Pero su tono no coincidía con las palabras. Mateo levantó la mirada y la encontró con la suya. Fue un cruce de segundos que pareció una eternidad. Había algo en los ojos de Luis que no era paternal ni distante. Era una intensidad contenida, una fuerza silenciosa que lo empujaba sin tocarlo. Luis extendió la mano y acomodó un mechón rebelde del cabello de Mateo detrás de su oreja. Fue un gesto mínimo, casi inocente, pero el roce de sus dedos le provocó un escalofrío que recorrió su espalda como una corriente eléctrica. El aire se volvió espeso, y por un momento ninguno de los dos se movió. No digas nada, susurró Luis apartando lentamente la mano. Es nuestro secreto. La voz salió tan baja que casi se perdió entre los sonidos del atardecer. Mateo parpadeó, como si despertara de un sueño. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza incontrolable, pero no respondió. No podía. Luis dio un paso atrás, se giró y tomó su taza de café con naturalidad. Voy al jardín, dijo. Si quieres, acompáñame. Mateo se quedó allí, mirando la puerta que acababa de cerrar. La casa seguía oliendo a café, pero ahora ese aroma le resultaba distinto, más denso, más íntimo, como si se hubiera mezclado con algo imposible de nombrar. El aire seguía cargado, y aunque intentó convencer a su mente de que todo había sido un malentendido, su cuerpo sabía que no lo era. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. El ventilador giraba lento, lanzando ráfagas de aire tibio que apenas servían de alivio. Afuera las sombras del jardín se movían al compás del viento, y cada crujido de la madera le recordaba el tono bajo con que Luis había pronunciado esas palabras. Es nuestro secreto. Se repitieron en su cabeza una y otra vez, como un eco que no quería desaparecer. No había nada explícito en lo ocurrido, pero el significado estaba entre líneas, suspendido en el aire, imposible de ignorar. Al amanecer bajó a la cocina. Luis ya estaba allí, preparando el desayuno, con el mismo gesto tranquilo de siempre, como si nada hubiera pasado. Llevaba una camiseta blanca y el cabello ligeramente despeinado. «Buenos días, dormilón», dijo con su voz habitual, grave, pausada. Mateo asintió, intentando parecer natural. «Buenos días». Se sentó a la mesa y observó cómo Luis movía las manos sobre la sartén. Tenía una forma casi metódica de hacerlo, y sin querer, Mateo se descubrió mirándolo demasiado tiempo. Había en ese hombre algo que imponía calma y al mismo tiempo lo desarmaba por dentro. Luis se dio cuenta, giró apenas la cabeza. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Mateo apartó la mirada enseguida, fingiendo interés en la taza de café que tenía frente a él. «Tu madre me escribió anoche», dijo Luis, sirviendo los huevos en los platos. «Dice que volverá el fin de semana». Mateo asintió, agradecido por la normalidad del comentario. «Bien, me alegra. A mí también», contestó él con una media sonrisa. «Aunque estos días contigo me han gustado. La casa se siente más viva». El comentario, aunque inofensivo, cayó con un peso inesperado. Mateo sintió una punzada de calor en el pecho. Intentó responder, pero las palabras no salieron. Luis se sentó frente a él, y durante un instante lo observó en silencio. «¿Te pasa algo, Mateo?».
Preguntó con voz baja, sin apartar la mirada. No, mintió. Solo no dormí bien. Luis asintió sin discutirlo, pero sus ojos decían otra cosa. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, hasta que el sonido de un trueno lejano rompió la calma. La tormenta de verano se acercaba, y la luz de la mañana se volvió gris. Luis se levantó y se acercó a la ventana. «Parece que lloverá fuerte», dijo. «Si quieres, podemos ver una película más tarde». Mateo dudó un segundo antes de responder. «Sí, me gustaría». La lluvia empezó a caer al mediodía. El ruido constante contra las ventanas llenaba la casa de una atmósfera suave y eléctrica. Luis había apagado las luces del salón, y el reflejo de la televisión parpadeaba en las paredes, proyectando sombras que se movían como pensamientos. Mateo estaba sentado en un extremo del sofá, con una manta sobre las piernas, Luis en el otro. Al principio mantuvieron la distancia, pero con el paso de los minutos, esa distancia se acortó de manera natural, como si el silencio los empujara uno hacia el otro. En la pantalla, la película mostraba un paisaje gris, con dos personajes que caminaban bajo la lluvia. Luis se movió apenas, acomodándose, y sus dedos rozaron sin querer los de Mateo sobre la manta. Fue un roce leve, pero suficiente para que ambos contuvieran la respiración. Ninguno habló. El contacto permaneció unos segundos, y luego Luis retiró la mano lentamente, sin decir palabra. Mateo sintió cómo la piel le ardía bajo la tela. No sabía si era el nerviosismo o la electricidad de ese instante suspendido. Luis giró la cabeza y lo miró. «¿Tienes frío?», preguntó. «Un poco». «Acércate entonces», respondió, levantando ligeramente la manta. «No muerdo». Era una invitación disfrazada de gesto amable. Mateo lo dudó unos segundos, pero luego se movió despacio hasta quedar lo bastante cerca para sentir el calor del cuerpo de Luis. No se tocaban, pero bastaba la proximidad para que el aire se hiciera más espeso. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el espacio entre ellos. Mateo respiraba más rápido sin darse cuenta, y Luis, con la vista fija en la pantalla, tenía los hombros tensos. Pasaron minutos así, inmóviles, hasta que un trueno retumbó tan fuerte que hizo temblar los cristales. Mateo se sobresaltó, y sin pensarlo, Luis le puso una mano sobre el hombro. «Tranquilo», susurró. El tono fue suave, casi paternal, pero la mano permaneció más tiempo del necesario. Mateo sintió el peso cálido de los dedos de Luis, y el leve movimiento del pulgar, apenas perceptible, trazando un círculo sobre su piel. Fue un gesto breve, pero suficiente para que el pulso se le descontrolara. No sabía si debía apartarse o quedarse quieto, así que no hizo nada. Luis lo notó, y la tensión se volvió insoportable. «No deberías ponerte tan nervioso», dijo en voz baja, sin mirarlo. «Solo quiero que confíes en mí». Las palabras flotaron entre ellos. Mateo asintió, sin saber por qué. Luis retiró lentamente la mano, pero su cercanía seguía allí, intangible, como una presencia que no desaparecía. La película terminó sin que ninguno recordara el final. Cuando la pantalla se volvió negra, Luis apagó el televisor. El silencio era total. Solo la lluvia seguía cayendo afuera, constante y suave. Mateo se levantó, indeciso. «Voy a subir», murmuró. «Claro», respondió Luis, observándolo. «Pero Mateo». El joven se giró en el umbral de la puerta. Luis lo miró con una mezcla de seriedad y ternura. «Lo que ocurre aquí, lo que sientes, no es algo malo. No te castigues por eso». Mateo se quedó inmóvil, sin saber si estaba hablando de él o de sí mismo. «No entiendo», susurró. Luis dio un paso hacia él, lo bastante cerca para que Mateo pudiera sentir su respiración en la piel. A veces, hay cosas que no necesitan explicarse, solo entenderse. Esa frase, dicha con voz grave y tranquila,
se quedó grabada en su mente como una marca. Luis esbozó una leve sonrisa y añadió, apenas en un susurro, «Es nuestro secreto». Esa noche, cuando Mateo se encerró en su habitación, sintió que el mundo había cambiado sin que nadie más lo supiera. No había ocurrido nada visible, nada que pudiera contarse, y sin embargo, todo era distinto. Se tumbó en la cama, con el sonido de la lluvia de fondo, y cerró los ojos. En la oscuridad, seguía sintiendo el calor de aquella mano sobre su hombro, el timbre bajo de aquella voz, y la frase que no dejaba de repetirse dentro de él, como una corriente que lo arrastraba sin remedio. «Es nuestro secreto». Y supo con una certeza silenciosa que ese secreto recién comenzaba a tomar forma. Los días siguientes pasaron lentos, envueltos en un silencio que no era incómodo, pero sí diferente. Luis se comportaba con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, pero Mateo lo notaba. Lo sentía en la manera en que sus miradas se cruzaban sin querer, en el tiempo que tardaba en apartarlas, en los pequeños gestos que antes no tenían peso y ahora lo decían todo. La madre de Mateo seguía lejos, y la casa, grande y silenciosa, parecía guardar cada sonido entre sus paredes. Por las tardes, el sol caía en diagonales doradas sobre el suelo del salón, y el aire olía a madera caliente y café. Mateo intentaba distraerse, pero no podía evitarlo. Cada paso que Luis daba resonaba demasiado cerca. Cada palabra suya lo tocaba más de lo que debía. Una tarde, mientras Luis pintaba unas viejas contraventanas en el patio, Mateo se acercó con una jarra de limonada. «Traje algo para beber», dijo intentando sonar casual. Luis levantó la vista. Tenía gotas de pintura en las manos y una de ellas justo en la mejilla. Sonrió, esa sonrisa tranquila que parecía siempre esconder algo. «Gracias, chico», respondió limpiándose con el dorso del brazo. Mateo le tendió la jarra, pero cuando Luis la tomó sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, apenas un segundo, pero suficiente para que Mateo sintiera el calor recorrerle el cuerpo. Luis se dio cuenta. Lo vio en su expresión, en la manera en que su respiración se volvió más rápida, pero no dijo nada. «¿Puedes pasarme el trapo?», preguntó él. Mateo asintió y se inclinó sobre la mesa de trabajo. Al hacerlo, su brazo volvió a rozar el de Luis. Esta vez ninguno de los dos se apartó. La quietud que siguió fue distinta, cargada de una energía silenciosa que parecía vibrar en el aire. Luis habló primero, con voz baja, casi un susurro. «A veces pienso que te cuesta mirarme a los ojos». «No», respondió Mateo, con el corazón desbocado. «No es eso». «¿Entonces?». Mateo levantó la vista y lo encontró observándolo, muy cerca, con esa calma que desarmaba. El sol del atardecer iluminaba la mitad de su rostro, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en esa mirada que lo atrapaba, algo que lo confundía y lo atraía al mismo tiempo. «No sé», admitió, apenas audible. «Es que no sé cómo actuar contigo». Luis dio un paso hacia él, sin romper el contacto visual. «No tienes que actuar». Su voz era grave, suave, pero contenía una firmeza que lo atravesó. «Solo sé tú mismo». El silencio volvió a instalarse entre los dos. Luis levantó la mano, lentamente, y con el dorso de los dedos le limpió la mancha de pintura de la mejilla. El gesto fue tierno, casi paternal, pero el roce encendió algo más. Mateo contuvo el aliento, y Luis lo notó. Sus dedos se quedaron ahí, unos segundos más de lo necesario, antes de apartarse. «Ahí está», murmuró Luis, sonriendo apenas. «Perfecto». Mateo quiso responder, pero su voz no salía. Tenía la sensación de que cada palabra podría romper algo invisible que los envolvía. Luis volvió a centrarse en su trabajo, como si nada hubiera pasado.
pero su proximidad seguía allí, tangible, imposible de ignorar. Esa noche, la lluvia volvió a caer. Luis estaba en el salón, leyendo junto a la lámpara baja. Mateo bajó las escaleras en silencio. No podía dormir. Se detuvo en el marco de la puerta y lo observó. Luis levantó la vista sin sorpresa. «No puedes dormir, ¿eh?», preguntó con una sonrisa suave. «No», respondió Mateo. «El ruido de la lluvia me mantiene despierto». Luis señaló el sillón frente a él. «Ven, siéntate un rato». Mateo obedeció. La luz del salón era cálida, dorada, y el sonido del agua contra las ventanas llenaba el aire. Luis dejó el libro a un lado. «Cuando era joven», dijo, «también me costaba dormir cuando llovía. Siempre me pareció un sonido demasiado vivo, como si la casa respirara contigo». Mateo asintió. «Sí, es eso mismo». Y por un momento se sintió en paz. Luis lo miró con atención y sus palabras salieron más despacio. «Tienes algo en los ojos, una mezcla de calma y tormenta». Mateo lo miró sin entender. «¿Tormenta?». Luis asintió. «Sí, como si algo dentro de ti no supiera si quedarse quieto o salir corriendo». Mateo sintió que esa frase lo desarmaba. Había algo demasiado cierto en ella. No supo qué decir. Luis se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, y su mirada se suavizó. «No tienes que temer lo que sientes», murmuró. «A veces lo que más nos asusta es lo que más nos pertenece». El corazón de Mateo latía con fuerza. Quiso hablar, pero lo único que logró fue pronunciar su nombre en voz baja. «Luis». Luis lo miró. El silencio entre ambos fue casi palpable. Luego, sin apartar la vista, le tendió la mano. «Ven». Mateo dudó, pero se levantó despacio. Dio 2 pasos hasta quedar frente a él. Luis alzó la mano y le tocó el rostro, apenas con la yema de los dedos. Fue un contacto leve, pero el cuerpo de Mateo reaccionó como si el aire se hubiera encendido. «¿Sabes?», dijo Luis con voz apenas audible. «Hay momentos que no se explican, solo se viven». Mateo cerró los ojos un instante, sin saber si debía retroceder o quedarse. El pulso en su cuello era tan fuerte que podía sentirlo en todo el cuerpo. Cuando volvió a abrirlos, Luis seguía ahí, mirándolo con esa mezcla de ternura y fuego que lo confundía. Entonces, sin pensarlo, Mateo dio un paso más, lo suficientemente cerca para que sus respiraciones se mezclaran, para que el aire entre ambos se volviera uno solo. Luis no se movió, solo lo observó, esperando. Y fue Mateo quien cedió primero. Su mano temblorosa se posó sobre la del hombre. Fue un gesto pequeño, casi inocente, pero que lo cambió todo. Luis apretó levemente sus dedos, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, no hacía falta, solo ese silencio cargado de significado, de algo que ambos sabían que ya no podrían deshacer. Cuando Mateo subió a su habitación más tarde, el corazón todavía le latía con fuerza. La escena se repetía en su mente. La mirada de Luis, el calor de su mano, la forma en que el silencio había dicho lo que ninguno se atrevía a pronunciar. Frente al espejo, se observó con extrañeza. No se reconocía. Sentía culpa, miedo, pero también una paz imposible de explicar, como si por primera vez comprendiera algo que había estado dormido dentro de él. Se tumbó en la cama. El sonido de la lluvia seguía golpeando el tejado, lento, constante. Cerró los ojos y una imagen se formó en su mente. La sonrisa serena de Luis, el calor de su mano y aquellas palabras que aún ardían en su pecho. «Es nuestro secreto». Y supo, sin poder negarlo, que ese secreto ya no le pertenecía solo a uno de los dos. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma extraña, como si ambos fingieran que nada había pasado, pero al mismo tiempo, cada gesto, cada palabra,
Llevaba dentro una corriente subterránea que no se podía ocultar. Luis y Mateo compartían la rutina habitual. El desayuno, las tareas del jardín, las comidas en silencio, pero algo había cambiado. Era el modo en que se miraban, el modo en que uno encontraba al otro con la mirada, incluso sin buscarlo. Los ojos de Luis ya no eran los de un simple padrastro, eran los de alguien que había cruzado un límite invisible y no quería volver atrás. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas y el aire olía a lluvia lejana, Mateo bajó al salón. Luis estaba sentado en el sofá, leyendo. Llevaba una camisa de lino clara, desabotonada en el cuello, y sus gafas descansaban a mitad de la nariz. Mateo dudó antes de hablar. ¿Puedo sentarme contigo? Luis levantó la vista. Sonrió con una calma que desarmaba. Siempre puedes. Mateo se sentó al otro lado del sofá. La distancia era prudente, pero el aire se volvió espeso al instante. La televisión estaba apagada. La única luz provenía del atardecer que doraba la habitación. He estado pensando, empezó Mateo sin mirarlo directamente. En estos días, en nosotros. Luis cerró el libro, lo dejó sobre la mesa y lo miró con atención. ¿Y qué has pensado? No lo sé, respondió él con la voz baja. Que todo parece igual, pero no lo es. Luis asintió lentamente. Nada vuelve a ser igual cuando uno se da cuenta de lo que siente. El silencio que siguió fue tan largo que el sonido de un reloj en la pared se hizo insoportable. Mateo se obligó a hablar. No entiendo lo que pasa, Luis. No sé qué se supone que debemos hacer. Luis se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No tienes que entenderlo todo ahora. Hay cosas que simplemente ocurren. Mateo lo miró. Su voz, su calma, todo en él parecía arrastrarlo hacia un punto del que no había retorno. Y lo que más lo asustaba era que no quería resistirse. Luis se incorporó, dio unos pasos hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera. La luz del sol se reflejaba en su piel. A veces pienso, dijo casi para sí mismo, que hay vínculos que no se eligen, que nacen en el silencio y uno solo puede decidir si escucharlos o fingir que no existen. Mateo se levantó. ¿Y tú qué has decidido? Luis se giró. En su mirada había algo que oscilaba entre la ternura y la confesión. Yo ya lo hice, susurró. Elijo no fingir. Mateo sintió un vértigo repentino. Sus respiraciones se cruzaron, y el aire entre ambos se volvió tangible. Luis dio un paso hacia él, lento, sin apartar la mirada. No quiero hacerte daño, murmuró, pero tampoco puedo negar lo que siento. Mateo bajó la vista. Su voz salió temblorosa. No sé qué siento yo. Luis levantó una mano, despacio, como si temiera romper algo invisible, y rozó con los dedos la barbilla de Mateo, obligándolo a mirarlo. No hace falta decirlo, susurró. A veces se siente sin palabras. El toque fue breve, pero suficiente para que Mateo cerrara los ojos. Su respiración se volvió más profunda, y en ese instante, el mundo pareció reducirse a un solo punto. El calor de esa mano, la quietud suspendida entre ambos. Luis apartó la mano lentamente, pero no se movió. Mateo, murmuró, apenas audible. No tienes que tener miedo. Mateo lo miró, y sin saber de dónde salió el valor, dijo, no tengo miedo. Luis dio un paso más. Quedaron tan cerca que el aire se volvió un hilo invisible entre los dos. Podía sentir el pulso del otro, la respiración compartida, la tensión que los envolvía. Entonces, dijo Luis con voz apenas perceptible, no digas nada, y el silencio se hizo tan profundo que fue el único lenguaje posible. Luis levantó lentamente la mano y apoyó sus dedos sobre el cuello de Mateo, sintiendo el latido acelerado bajo su piel. Fue un toque firme y tembloroso al mismo tiempo. Mateo no se apartó. Sus ojos se encontraron,
No había duda, ni palabra, ni huida, solo una verdad muda, desnuda y temblorosa, que los unía. Luis se acercó más, hasta que sus frentes casi se rozaron. El calor era insoportable y aún así, ninguno de los dos retrocedió. Fue entonces cuando sucedió. El momento que ninguno podía evitar, el punto sin retorno. Luis lo besó. No fue un beso precipitado, sino lento, profundo, lleno de una ternura que desarmaba. Mateo sintió que el mundo se detenía, que el aire se le escapaba del pecho, que cada segundo se dilataba en una eternidad. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Luis bajó la mirada. Su voz era un susurro. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Mateo temblaba. No por miedo, sino por la intensidad del momento. Luis levantó la mano y le acarició la mejilla con suavidad. No digas nada, repitió. Nadie tiene que saberlo. Mateo asintió despacio, con la respiración entrecortada. Sabía que aquello lo cambiaría todo. Sabía que nada volvería a ser igual. Luis lo miró una última vez antes de apartarse. Recuerda, susurró antes de salir del salón. Es nuestro secreto. Esa noche Mateo no pudo dormir. El beso seguía latiendo en su piel como una marca invisible. No podía entender si lo que sentía era culpa o deseo, miedo o alivio. Todo se mezclaba, formando una confusión que lo desbordaba. En el silencio de su habitación, repasó cada gesto, cada palabra, cada mirada, y comprendió que lo que había ocurrido no podía deshacerse, que aquel límite, una vez cruzado, ya no tenía regreso. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando convencerse de que todo seguiría igual cuando amaneciera. Pero en el fondo sabía la verdad. El amanecer no traería olvido, sino un comienzo,